Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política y este tiempo de máxima información a los vecinos y vecinas principalmente. Y en este caso a los vecinos y vecinos del municipio de Santa Lucía, porque para ello tenemos como invitado en los platos de Canal 4 TV a don Pedro Sánchez, que es concejal de Deporte y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Santa Lucía por la formación política La Fortaleza. Don Pedro Sánchez, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, agradecido de que me hayan invitado hoy aquí y a contestarle todas aquellas cosas que consideres oportuno preguntar y que te pueda responder. Pues don Pedro, me gustaría hacer un recorrido en este caso lo que ha sido esta legislatura. ¿Se la ha ido rápido? Sí, se ha ido rápido. Ha sido una legislatura curiosa, marcada fundamentalmente por el COVID, que esto ha sido algo novedoso que generó pues una situación distinta. Empezamos la legislatura, como todo el mundo sabe, en mi partido Fortaleza en el 19, con aquel pacto de última hora en el que nos sentamos en una mesa el Partido Popular, Fortaleza, agrupación de vecinos y una concejala en aquel momento de Podemos. Iniciamos aquel inicio de legislatura con la ilusión de producir un cambio. Básicamente nosotros habíamos venido, entre otras cosas, porque entendíamos que en Santa Lucía había gobernado históricamente Nueva Canarias en distintas formas, distintas siglas políticas, pero había gobernado desde el inicio de la democracia y entendíamos y seguimos entendiendo que la madurez de un municipio, la madurez llega cuando se pueda producir la alternancia en política, que es necesaria, que además yo diría que ayuda a que efectivamente distintas formas de pensar puedan plasmar su forma de gobierno. Pero aquella experiencia no salió bien, suena mal lo que voy a decir, pero nos fuimos de la mano con unos tipos y tipas que no eran de fiar. Aquel grupo con el que nos fuimos, fundamentalmente agrupación de vecinos, era un grupo que no tenía línea política, no tenía una ideología, no sabíamos quiénes eran, pero venían de la noche a la mañana, aparecieron con 5 concejales de la mano de Marco Aurelio, hicieron una especie de marca blanca de Marco Aurelio en Santa Lucía y al poco tiempo nos dimos cuenta que eran gente que venían aquí a otras cosas distintas de hacer política para la mayoría de la sociedad. Venían a resolver sus problemas, venían a intereses particulares, venían a provocar cambios para quítate tú para meterme yo. Y aquellos 9 meses fueron 9 meses perdidos. Suena muy mal que lo diga porque la ciudadanía a veces no entiende estas cosas, pero yo creo que hay que hablar a la gente con claridad. No hay que decir las cosas cubierto de una aureola para que parezca que no somos sinceros. Nos equivocamos pactando con gente que no eran de fiar. Y tuvimos que echarlos del gobierno, perdimos unos meses y justo cuando iniciábamos unas conversaciones con el Partido Socialista, que todavía estamos esperando para que nos dé una respuesta, pues nos vimos casi en la necesidad imperiosa para formar gobierno y para generar estabilidad en el gobierno municipal. Tuvimos que pactar con Nueva Canarias y los 2 concejales del PP. Pues cuando empezamos prácticamente a la semana, pues viene el decreto, el estado de alarma en que nos confinan a todos y tuvimos que gobernar durante un periodo de tiempo en una situación excepcional, anormal, fuera de toda lógica y teníamos que garantizar en aquel momento que se cubrieran los servicios mínimos, garantizar la salud de los trabajadores, garantizar la salud de la ciudadanía. Hicimos cosas interesantes, el tema de las mascarillas, garantizar la limpieza y garantizar la higiene de todas aquellas partes que podía ser transitada por la gente para evitar el contagio. Yo creo que nadie estaba preparado para esto, pero dentro de nuestro poco conocimiento para solventar una situación de estas características, una pandemia mundial que suena a veces a película de ciencia ficción, ahora que lo vemos con cierta perspectiva, pero en aquel momento suponía mucho miedo, mucha incertidumbre, mucha inseguridad de qué iba a ocurrir, de qué podía ocurrir, y de alguna manera pues eso nos ha condicionado. Luego, en ese pacto con Nueva Canarias, cedimos la alcaldía a Francisco García en la mitad de la legislatura, y hemos mantenido este pacto con lealtad, porque Fortaleza de alguna manera cumple aquello pactado y no hemos dejado de cumplir ni uno solo de los puntos que formaban parte de ese acuerdo de gobierno, y en nuestras competencias, recursos humanos, ordenación del territorio, limpieza, contratación, hemos hecho deportes, yo creo que hemos cumplido, y como está el eslogan que Santiago ya tiene preparado de la Fortaleza, cuando gobernamos se nota, y yo creo que es así. Dimos
un aire distinto, más cercano, más amable, en la línea de tener más en cuenta al ciudadano y ser conscientes de que el destino final de las políticas no dejan de ser las personas. Las políticas, si no están destinadas a las personas y si no consigues que las personas se beneficien de esas políticas, no tiene sentido. Se ha pasado rápido, pero ha sido duro porque hemos pasado épocas complicadas. ¿En qué situación se encuentran actualmente las infraestructuras e inversiones deportivas? Santa Lucía, yo lo he dicho muchas veces, ha sido siempre una referencia en política deportiva y sobre todo en instalaciones deportivas. No sería justo que yo viniera a decir que cuando yo asumo la concejalía de deportes del Ayuntamiento de Santa Lucía, tengo que reconocer que ya hay un trabajo hecho. Yo he querido darle una impronta, darle algo distinto, pero básicamente nuestras instalaciones eran instalaciones que en su momento sirvieron de modelo para otros municipios. Pero el paso del tiempo pasa y como todo va quedándose obsoleto, hay que reformar. Nosotros este año, en esta legislatura, hemos hecho un esfuerzo por adecuar nuestras instalaciones a la nueva situación. Empezamos con el campo de césped del cruce de Sardina, con una obra con financiación del Cabildo, 1 millón de euros para dejarlo. Hemos colocado las pistas con el material de ultimísima generación en todo el mundo. Vienen atletas de todo el mundo olímpicos a entrenar a nuestras instalaciones, no solo por el clima, sino también por el material. Hemos remodelado muchas instalaciones deportivas, hemos colocado el techo en algunas, los terreros de lucha. Tenemos el terrero de lucha del cruce de la Avenida La Unión, que es donde se celebran todos los campeonatos más importantes, porque tenemos una infraestructura absolutamente envidiable. Y hace poco estamos licitando, hemos terminado de licitar con fondos propios, casi 1,5 millones de euros, en lo que se conoce como el campo municipal del vecindario, el complejo de La Unión. Vamos a cambiar el césped. Ese césped se puso en su momento cuando el vecindario subió a Segunda División A, ya hace muchísimos años, se ha quedado viejo y ha habido incluso hasta algunas lesiones como consecuencia del deterioro del césped, pero hemos hecho ese esfuerzo, ya han empezado cambiando toda la estructura metálica y se va a quedar un proyecto muy bonito en todo lo que es la instalación de entrada de La Unión, con el campo de fútbol, el campo de baloncesto, una zona no techada también y la entrada. Tenemos ahí un proyecto muy coqueto y muy bonito, que es que Santa Lucía sigue siendo, porque hay que hacer esfuerzos e inversiones, en ese modelo imitar de nuestras instalaciones deportivas. ¿Sigue siendo un referente del deporte? Pues sigue siendo. Nosotros, por ejemplo, muchos de los técnicos de otros municipios van a nuestro municipio a pedir información de cómo hacemos las cosas, cómo organizamos los campeonatos. Tenemos campeonatos que son una referencia internacional. El Campeonato del Mundo de Windsurfing nos coloca a Pozo Izquierdo y a Santa Lucía en el primer orden mundial en este tipo de competiciones. Hemos organizado hace poco el Memorial Camilo Sánchez, la media maratón, que es una auténtica barbaridad en el número de participantes. Este año incluso aportamos como novedad llevarla a la noche, con lo cual este ha sido un éxito, con algo de lluvia porque el clima no ayudó mucho, pero muy interesante. Y eso son referencias que nosotros hacemos de fuera. También para nosotros es muy importante, y creo que tenemos que hacerlo ver porque creo que es un logro, a pesar de la crisis, a pesar de la incertidumbre que se generó con el COVID, Santa Lucía, quitando el Ayuntamiento de Las Palmas, que no cuenta porque juega en otra división, somos el ayuntamiento que más invierte subvenciones. Tenemos más de 300 y pico mil euros anuales para nuestros clubes deportivos. Y en esta época de crisis, que lo más lógico es reducirlas porque se reducen los ingresos, hicimos un esfuerzo por mantener las subvenciones. No hemos bajado ni un solo euro porque somos conscientes de que los clubes deportivos, en un momento de crisis, de falta de motivación de empresarios para arriesgar y para poner dinero como patrocinio privado, la administración pública tiene que tener, porque además es su obligación, el dinero preparado para que esos clubes puedan seguir realizando deporte, no solo a nivel competitivo, sino a nivel formativo de niños y niñas de nuestro municipio. Que es la mayor inversión que se puede hacer en una sociedad. Nosotros lo tenemos a claro, través del deporte. Tenemos claro, es decir, el deporte, yo vengo del mundo del deporte, como tú bien sabes, he sido un futbolista toda la vida, de la Estrella fui muchos años directivo y sé lo que supone esto para la juventud. Quien hace deporte, quien consigue que sus hijos e hijas estén vinculados al deporte, están formando personas con unas ideas, con unas convicciones y con una formación
que lo va a alejar de otros mundos bastante más dudosos y más lejanos de la sanidad. Por lo cual es reconocido esa labor social que se lleva a través del deporte, a través de esas entidades deportivas. Sí, yo, independientemente de Santa Lucía, siempre he dicho que estos clubes deportivos son como ONG que realizan el trabajo que legalmente le correspondería a las instituciones públicas, porque nosotros, las instituciones públicas, vienen garantizados en la Constitución la obligación de fomentar el deporte, la salud y los hábitos saludables, y sin embargo la administración no tiene capacidad para eso. Entonces, gracias a esta gente altruista, jugadores, directivos, directivas, dirigentes, que crean este tipo de club de manera altruista, porque ahí se pierde dinero, se pierde tiempo, se pierde salud, pero consiguen que muchísimos niños hagan deporte, esos hábitos saludables, ese nivel de compañerismo que lo aleja de otros mundos bastante más feos, que yo creo que en una zona como la nuestra, en que en su momento fue bastante deprimida y con ciertas cuestiones, con ciertas carencias sociales, el deporte ayuda muchísimo a formar personas. ¿Te ha ayudado el que haya venido del mundo que como acaba de decir, fuiste deportista, fuiste jugador de fútbol, has sido directivo, has sido presidente de una entidad como La Estrella, y el estar metido ahí, conocer los pros, los contras y los problemas y todo lo que tiene que llevar a cabo para que una entidad deportiva, sea la que sea, cualquier deportista, toda la penumbria que lleva, el poder hablar el mismo lenguaje, ¿te ha facilitado ese trabajo? Claro, para llevar la gestión? Que cuando a mí me plantean, cuando entramos en el gobierno y me plantean la posibilidad de qué tipo de concejalía, yo soy el primero que digo que el deporte, porque el deporte me viene de toda la vida, y porque soy consciente de lo que supone el deporte. Yo he pasado penurias porque tienes que pagar, porque tienes que hacer un esfuerzo pidiendo dinero a patrocinios privados, porque tienes que dar la cara cuando te has comprometido con el pago de determinados servicios y te ves que no tienes dinero y tienes que buscarlo por otro lado. Por eso yo soy consciente cuando veía que te llamaban los directivos, oye, ¿cómo van las subvenciones? ¿Cómo va? Porque soy consciente de que esas subvenciones son fundamentales. Yo mi puerta la tengo completamente abierta a todas aquellas personas que vienen a mi despacho a pedirme, oye Pedro, quiero organizar una carrera solidaria, quiero organizar una muestra de determinado deporte. Hoy venía un chico que quería una calle porque era un campeón de España, a veces subcampeón de apnea en piscina. Ni lo conocía, con toda la realidad. No sabía que existía un campeonato en el que se producía la apnea en una piscina. Pues, ¿qué hacemos? Inmediatamente ponemos nuestras instalaciones a disposición de los usuarios porque somos conscientes de que sí, en la medida de lo posible, tenemos que cederlo. Este fin de semana se organizó un campeonato de baloncesto niños y niñas infantiles menores de 14 años con un club, el Suresanta Santa Lucía, que además hemos propuesto para premio insular del deporte que organiza el Cabildo, porque es un club de dos chicos jóvenes que hacen un esfuerzo increíble para que practiquen deporte muchísimos niños. Somos conscientes de que hay que fomentarlo. Tenemos el UABA, un club de baloncesto, de atletismo de niños que tenemos, somos uno de los clubes que más fichas tiene en toda España, 700 fichas, es una barbaridad. Eso hay que hacer un esfuerzo. ¿En atletismo? En atletismo. Porque si éramos fútbol pues, o baloncesto. Es una barbaridad. En atletismo 700 es fichas. una barbaridad. Entonces, los días me daban esos datos y es una forma de... Estas cosas no podemos darle la espalda. Mientras hayan niños y niñas que quieran hacer deporte, la administración pública tiene que hacer un esfuerzo para que esos niños y niñas sigan haciéndolo, facilitándole a ellos y a los dirigentes todo lo que se puede hacer. Pero tiene unas instalaciones, podemos decir, de alto nivel. De altísimo nivel. Nuestro estadio del cruce de Sardina, el del césped natural, es una auténtica maravilla. Tenemos ahí el parque que han puesto, la superficie azul muy bonita, es de primera línea mundial. El otro día venía un equipo alemán olímpico a entrenar aquí, que es normal que lo hagan en plena época de invierno, pero podían elegir otros y eligen el nuestro y nos decían que este material es pionero, que es nuevo y que está al servicio de la ciudadanía, y hay muchos niños y niñas que hacen deporte. Uno no lo ve, pero hay cientos de personas practicando deporte todos los días. Y no solo deporte con fines competitivos, se practica deporte con fines terapéuticos. Nuestra piscina, es una piscina en la Avenida de la Unión, que la gente utiliza esa piscina no para nadar y sentirse mejor, lo utiliza porque son recomendaciones médicas y pautas médicas para mejorar la espalda, mejorar las piernas. Eso hay que hacer.
Tiene una de las piscinas donde se ha utilizado, incluso se ha utilizado por televisiones para hacer programas con los saltos de altura. Sí. Tenemos, olímpica. Tenemos nuestras instalaciones para el salto, solo la tenemos nosotros y el Metropol, no hay más. Entonces ahí vienen los campeonatos de España de saltos, tenemos aquí campeones en Santa Lucía. Y eso ¿cómo se producen los campeones? No se produce por generación espontánea. Hay una teoría de la Unión Soviética que yo siempre utilizo, que decían que cuantas más personas tienes a hacer deporte, más probabilidad tienes de que te salga un medallista. Pues esto funciona así. A más gente haciendo deporte, más posibilidad de que se produzca el éxito. Es así. No hay nada inventado. Aquí en Canarias, en Gran Canaria, se celebró la Copa de la Reina de Gimnasia Rítmica. Y de las instalaciones que tuvieron, porque son las instalaciones que se puede llevar y donde se puede hacer este evento, es el pabellón en Santa Lucía. Este fin de semana, hace un par de semanas, estuvo aquí la selección española de gimnasia rítmica, que conocía a la seleccionadora, unas niñas con un nivel altísimo. La seleccionadora es una exjugadora también jovencita, y estaban en nuestro pabellón justo al lado de la carpa. Nosotros, son instalaciones que es verdad que se van deteriorando con el tiempo y que hay que hacer un esfuerzo, pero que no queremos perder. A veces cuando veo algunos grupos políticos en la oposición, que entiendo que tienen que cumplir esa función, te sacan una foto y te dicen, hay una cancha que está rota. Pues evidentemente, yo se lo agradezco, pero es que es normal que se produzcan eso. Y claro, a veces nuestros técnicos pues no están en todo, y yo agradezco que me lo digan, pero en un ánimo constructivo. Debemos presumir todos y todas de nuestras instalaciones. Santa Lucía, en materia deportiva, digo, es la envidia de muchísimos ayuntamientos. Yo creo que todo es mejorable, todo se puede hacer en función de nuestra capacidad económica, pues tenemos que seguir haciendo. ¿Eres consciente de ese movimiento económico a través del deporte en esos equipos o esos deportistas de élite que buscan instalaciones cuando llega a unas Olimpiadas o cuando llega a un Mundial, en donde dice, oye, ¿dónde podemos adaptarnos al clima? Porque vamos a competir en cualquier otro país donde el calor o las temperaturas son altas, o cómo podemos prepararnos porque tenemos nuestra parálisis en nuestro propio país por el clima, y buscan siempre esos enfoques y en esas instalaciones. El tener esas instalaciones, eres consciente de ese movimiento económico que desgraciadamente, por no tener tantos hoteles, no tiene tanto desplazamiento, pero sí se hospedan en otros municipios, por ejemplo San Bartolomé, pero utiliza las instalaciones deportivas de Santa Lucía. Eso, los últimos que teníamos, la selección alemana de atletismo, pues incluso se quedaban, algunos creo que en el hotel vecindario, que ahí tenemos un par de hoteles en vecindario hay 2, pero sobre todo se genera un tráfico económico. Esos son atletas que comen, que compran, y hay que mirar la parte económica. Nosotros también, cuando vienen, cobramos nuestras instalaciones, las hacemos un precio porque esas instalaciones hay que pagarlas. Entonces somos conscientes de que tienen que ayudarnos a financiar este tipo de cuestiones. Gratis aquí intentamos que no haya nada, que en la medida de lo posible estos grupos también paguen lo que tenemos establecido y ayuden a mantener este sistema. Pero es verdad que alrededor se genera un circuito económico que en Santa Lucía, vecindario, es una ciudad muy importante ya. Con estos 2 hoteles ya incluso conseguimos que muchos clubes no se vayan al sur, y que aquí, si lo que quieren es un hotel que prácticamente suponga ir a dormir y pasear, vecindario lo tiene perfectamente. Has dicho una ciudad, por lo cual ese crecimiento incluso ya se enfoca a Santa Lucía como la segunda ciudad de Gran Canaria. Tenemos 70 y tantos mil habitantes. Yo no sabría decir, creo que la última vez eran 74.000 euros el censo. 74.000 personas, no sé qué estaba pensando. Entonces, vecindario ya no es lo que era. Vecindario, yo recuerdo de niño, eran casitas, pero esto ha crecido a una velocidad vertiginosa. Y sobre todo, ha crecido, el otro día alguien me daba un dato, que tenemos 108 nacionalidades inscritas en Santa Lucía. Fíjate si es importante, si somos un mundo, una ciudad cosmopolita, abierta a muchísima gente, somos un ejemplo de convivencia, de multiculturalidad, y debemos sentirnos orgullosos. A mí, cuando me encuentro a gente que habla de los conflictos que generan las distintas razas, vecindario es el ejemplo de que podemos convivir todos. ¿Que puede haber problemas? Como en todos lados, tiene que haber problemas como en todos lados, la convivencia genera tensión,
pero somos un pueblo abierto, un pueblo tolerante, un pueblo solidario, y yo creo que debemos sentirnos terriblemente orgullosos de que esto sea así, y estoy convencido de que eso también es un elemento importante de cara al exterior. Nosotros en la media maratón, que además de ese carácter deportivo que tiene la media maratón Camilo Sánchez y de ese carácter festivo, lúdico, también tiene un componente solidario. Hay una caminata en la que la gente paga una determinada cantidad y ese dinero va destinado a una asociación benéfica. Este año era la Pequeño Valiente de los niños de la lucha contra el cáncer. Y ese elemento yo quiero siempre mantenerlo vivo. No es un elemento que hemos creado esta corporación, no sería justo, pero sí hay algo que vecindario, que Santa Lucía, como ser un pueblo que en su momento se creó de gente que venía de otro lado en busca del tomate, en busca de una nueva forma de vida, y el elemento, la solidaridad, es un elemento fundamental en este pueblo. Y yo siempre presumo de que mi pueblo es un pueblo solidario, es un pueblo abierto, tolerante y sobre todo consciente de que hay gente que vive peor y en la medida que puede le echa una mano. Seguramente ocurrirán otros pueblos. Yo hablo del mío, del que me siento orgulloso con este tipo de cosas. Por lo cual el vecino y la vecina de Santa Lucía demanda instalaciones deportivas. Demanda. Todo el mundo demanda cosas y yo veo cuando me llegan todos los días, oiga, que esto no funciona, mire que quiero una calle, que no me gusta cómo está la piscina organizada, que quiero que ponga usted otra calle más, mire que esto no funciona, que por la... Nosotros ese tipo de sugerencias la hacemos, la intentamos cubrir y mejorar. El vecino y la vecina cuando hace ese tipo de alegaciones es a quien va destinado nuestras políticas. Yo decía antes que si tú no consigues que las políticas que tú hagas redunden en beneficiar la calidad de vida de los vecinos, no sirve para nada. Si tú eres capaz de gastar un dineral en poner algo, un parque que no se utiliza, un servicio que no está demandado por la sociedad, al final es dinero perdido. O sea, lo que hay que hacer es procurar que la sociedad, procurar que la gente viva más feliz, más cómoda, más agradable con las políticas. A través de la Consejería de Deporte se lleva a través de las entidades deportivas ese fair play, juego limpio. Sí, nosotros intentamos mantener nuestros técnicos con los clubes, conversaciones más o menos periódicas, para que nosotros estamos formando personas. El deporte es una excusa para formar personas. Entonces yo creo que todo aquello que tenga que ver con que formemos hombres y mujeres con principios solidarios, correctos, educados, competitivos, pero no solo adversarios, pero no enemigos, la concejalía potencia ese tipo de cuestiones con algunos eslogans para que la gente sepa cuál es la filosofía. Es que fíjate, ese movimiento, ¿no? A través del deporte, sobre todo lo que necesitamos en esta sociedad y demandamos en esta sociedad, ser solidario, que lo has marcado, pero a su vez esa convivencia, ¿no? Ese diálogo, porque tenemos una sociedad que poco a poco, después de la pandemia parece ser que se ha recondecido un poco, pero se estaba perdiendo. Teníamos una sociedad muy aislada, nos quedábamos con unas maquinitas, con los propios teléfonos, veíamos la comunicación, nos íbamos a una terraza y veíamos dos personas sentadas y lo que estaba, yo no sé si es a través del WhatsApp se estaban comunicando, porque es que no hablaban, sino todos concentrados, por lo cual estábamos perdiendo esta sociedad. Tener una sociedad participativa, comunicativa, y sobre todo el crecer. ¿Y cómo se crece? Pues compartiendo, ¿no? Que es importante, lo que acabo de decir, estamos creando hombres y mujeres que son el futuro, pero qué mejor manera de crearlo a través de una entidad como es el deporte, que a su vez hay un sacrificio, que a su vez esos niños y niñas, hay una modalidad que la verdad que es fantástica por la disciplina, que es la gimnasia rítmica, el cómo le marca las pautas a esas niñas, a esos niños que practican esa modalidad deportiva, y después si le acercamos el trayectoria o la trayectoria de académica, es que lo traslada y terminan en la universidad. Es que el fútbol y en general el deporte, yo te hablo del fútbol porque es donde yo más manejo, es un deporte en el que hay que hablar de disciplina, hay que hablar de compañerismo, hay que hablar de métodos de trabajo, y eso está perfectamente extrapolable a tu vida personal, a tu vida laboral, a tu vida académica. Al final,
el deporte no es más, es lo que decía, no es más que la excusa para formar personas, es decir, gente que somos adversarios pero no enemigos, que el deporte nos une, no nos separa. Todas estas cuestiones son valores que hay que trasladarle. Entonces el deporte es fundamental no solo como nivel competitivo, sino lo que significa de hábitos saludables y de generar contactos sanos entre la gente. Yo cuando veo determinadas conductas de padres y madres en algunos campos de fútbol que me indignan, que son absolutamente minoritarios, porque a mí a veces me dicen, mira, es que se ven, mire, al día, un sábado pueden haber cientos y cientos de partidos en esta isla, en distintos campos, porque juegan niños, niñas, alevines, benjamines, incidentes hay poquísimos, pero eso es señal de que la mayoría está educada, pero algunas veces ves algunas cuestiones que, mire, de verdad, yo creo que usted le haría un favor a su hijo no viniendo usted al fútbol, no viniendo usted aquí, pero afortunadamente son los menos, y yo creo que la mayoría es consciente de que estamos formando niños, formando deportistas, formando personas, y que el deporte, repito, es la excusa para que la gente se vea y se forme. Y el estar al lado de esa entidad deportiva, como acabas de comentar y como has dicho, con esas subvenciones que a través de la Consejería de Deportes, pues llega ese agua de mayo a esas entidades que tienen que nosotros, en las subvenciones, yo fui destinatario de esas subvenciones cuando era directivo de la Estrella y esperábamos que llegaran esas subvenciones como agua de mayo, y hay un momento en el que cuando hay cierto auge empresarial, cuando la economía va circulando a una velocidad importante, ahí se producen patrocinios privados. Pero en épocas de crisis, el empresario, que además es lógico y natural, tiende a retraer el dinero que ponía en inversión publicitaria porque lo tiene que destinar a otras cosas más perennes, más urgentes. Entonces, ahí es donde la administración pública tiene que estar. Ahí, yo me acuerdo cuando me planteaban, oye, mira que es que ahora tenemos una situación de menos ingresos, habrá que hacer el recorte. Si haces recortes en deporte, tarde o temprano tendrás que ponerlo por otro lado de los servicios sociales. Eso está claro. Si quitas dinero de deporte, a la larga está generando un problema de carácter social que va a generar gastos por otro lado, va a generar inseguridades, va a generar conflicto social, va a generar familias con problemas. Entonces, yo creo que ahí fuimos rápidos, contundentes y claros en no bajar ni un solo euro el dinero destinado a las subvenciones. Las subvenciones son fundamentales porque es la forma que la administración pública, que el Estado, que las administraciones locales tienen para que esa gente siga haciendo deporte y sobre todo que la iniciativa privada no pueda cubrir en determinados momentos determinadas cosas. Es muy duro, ¿no? Sí. Cuando uno se diseña un presupuesto, cuenta con las entidades privadas, muchas de ellas hacen cajas de novillos por tradición para poder apoyar esa entidad deportiva, pero también es muy duro cuando alguien está al frente de una entidad deportiva y queda con un sector empresario y en el cual dice 20 mañana, 20 pasado, 20 el mes que... Y está constantemente así, tomándole el pelo. Yo recuerdo haber pasado mi época de dirigente de la Estrella, pasan situaciones complicadas porque asumes compromisos, asumes pagos y luego pues ves que había situaciones, gente que se había comprometido. Por eso te digo que yo sé lo que significa esto. Sé que yo cuando un dirigente de estilo viene a hablar conmigo y viene a plantearme algunas cosas, pues conozco perfectamente de qué me habla porque sé las situaciones que se ven. Es la verdad y hay que asumir, ¿no? Muy bien. Y asumir sobre todo hablando el mismo lenguaje. ¿Cuántas modalidades deportivas se puede decirme se practican? Pues no tengo ni idea, no sé, pero sí puedo asegurarte que vecindario tenemos absolutamente todos los deportes habido. Te digo, hoy conocí uno nuevo que era el de la apnea en piscina. Baloncesto, balonmano, gimnasia rítmica, boxeo, fútbol, baloncesto en silla de ruedas, voleibol. Tenemos una bestialidad de modalidades deportivas y todos están trabajando diariamente para mejorar la salud de los chicos. Para nosotros, ayer mismo me encontré a un dirigente que estaba en el tema del voleibol, les pregunto porque tenemos que hacer encaje de bolillos para que podamos cuadrar en nuestras instalaciones. Overbooking. Claro, porque tenemos un montón de problemas. Y cada vez que llega un club quiere venir y quiere que le pongamos unas instalaciones, tenemos ahí, porque otra cosa también, que no quiero irme de aquí sin decirlo, es
el equipazo absolutamente terrible que tengo en deportes, que tengo un equipo de gente comprometida, trabajadora, gente que no, cuando vienes a plantear un problema rápidamente le buscan solución, no generan más problemas, son siempre los primeros, muy proactivos, con mucha iniciativa. Y claro, oye, tenemos este problema, vamos con la solución, buscaremos una cancha. Ahora te digo, hemos quitado el campo de fútbol del vecindario, que como va a haber obras, pues yo preocupado, y me dijeron que en 2 horas habían resuelto alternativas para que allí entrenen en el anexo al lado, el Cerruda, el Vecinclub, todo el mundo buscando y echando una mano para que las cosas salgan bien. Y ese es el éxito. Sí, sí, es que en política, si no tienes, por muchas políticas que tú hagas, por muchas iniciativas que tengas, si no tienes el personal adecuado, con iniciativa, con ilusión y con ganas para afrontarlo, estás muerto. Pero eso es un trabajo de equipo. Sí, sí, claro, si tiene un dirigente que no está acorde con ese equipo y ese equipo no está acorde con el dirigente, no lo llevamos. No, por eso te digo que cuando nosotros llegamos allí, ten en cuenta que éramos gente nueva, llegamos de la noche a la mañana, éramos unos desconocidos en el ayuntamiento, nos miraban con cierto recelo, como diciendo, bueno, esta gente nueva, ¿qué va a ocurrir aquí? Yo recuerdo haber hablado con ellos y decirles, mire, yo vengo del deporte, solo quiero que seamos leales. Si ustedes hacen tu trabajo y yo hago mi trabajo, aquí no va a ocurrir nada, todos seguiremos trabajando, seguiremos desarrollando las políticas, y hemos congeniado absolutamente estos 4 años que yo llevo al frente de deportes, porque he llevado deportes desde el principio con el primer gobierno con AV, y luego el resto con Nueva Canarias y el PP. No he tenido ningún problema y son 4 años absolutamente excelentes de mi relación con el equipo de deporte. Una parte de la sociedad, hemos hablado mucho de los jóvenes, sí, pero hay una parte de la sociedad que cada vez demanda más actividad deportiva, que son los mayores. Sí, señor, y tenemos unos programas. El otro día nos premiaron en un ente a la Institución de Santa Lucía por nuestro programa para mayores. Tenemos distintas actividades, distintos programas para que los mayores hagan deporte, porque, repito, hay una cierta edad en la que ese deporte ya deja de ser como una especie de pasatiempo, como diversión, para convertirse en una necesidad, porque ya tienes una determinada edad, tienes determinadas patologías. Y nosotros desde Santa Lucía fomentamos y trabajamos mucho el tema del deporte para mayores, que tenemos, te digo, un plan establecido para que esta gente haga deporte en condiciones en nuestras instalaciones. ¿Son instalaciones accesibles? Hablamos del movimiento, sobre todo con personas con discapacidad. La mayoría son absolutamente accesibles con todos, porque ya hoy las reformas nos obligan prácticamente por ley a hacerlo, y en aquellos en los que no son antiguas y que algunas obras no lo permiten, buscamos fórmulas para garantizar la accesibilidad de la gente con la movilidad reducida. Sí. Por lo cual tienen ese espacio las personas con movilidad reducida para practicar deporte. Para practicar deporte y sobre todo para asistir a aquellos acontecimientos deportivos que quieran ver. El otro día nosotros organizábamos, te digo, un campeonato de lucha, un espectáculo, nuestro terreno lleno desde arriba a abajo, y que, bueno, el último fue el homenaje a Loreto IV, que lo hicimos allí, y habían algunas personas con movilidad reducida que pueden perfectamente estar, porque tenemos acondicionado, a pesar de ser una instalación vieja, que la hemos remodelado, la hemos pintado, le hemos colocado un techo nuevo, que, repito, somos la envidia. Todo el mundo que llegaba allí me decía, oye, estas instalaciones es la que más público es capaz de soportar en toda Canarias, y si no lo digo yo, si yo no hablo bien de mis cosas, ¿quién lo va a decir? Y era un auténtico espectáculo, completamente lleno, el espectáculo a Loreto, que como todo el mundo sabe fue un referente en la lucha canaria. Fíjate que cuando hablamos y son casos anecdóticos, y saludable, porque me he contado historias y hablamos del deporte, como se dice, el deporte rey, el fútbol, esa rivalidad que había dentro del propio municipio entre el vecindario y el Estrella. Sí, sí. Yo la viví mucho porque yo fui dirigente del Estrella, y yo me acuerdo de esos derbis Estrella vecindario, eran absolutamente apoteósicos, se llenaban los dos campos, se vivía con muchísima intensidad, y luego, claro, el vecindario tuvo la suerte y también el acierto de subir a segunda división A. Eso es algo, yo que aunque sea estrellista, pues tengo que reconocer sus méritos, yo como concejal de deportes pues lo tengo que hacer. Eso es un hito, que subieron a segunda B y luego estuvieron en segunda A
con la Unión Deportiva Las Palmas y el Tenerife. Yo creo que eso es un hito que se consiguió en su momento. Ojalá me equivoque, pero no creo que va a volver a ocurrir porque se produjo tal constelación de estrellas, tantas casualidades, que es poco probable que eso vuelva a ocurrir, pero eso marcó un hito. Es decir, en Santa Lucía hubo un equipo que jugó en la Liga de Fútbol Profesional, que fue el Vecindario. Solo lo hizo un año, pero ese hito histórico va a quedar ahí para los anales de la historia. Sí, pero que nadie se le llama el engaño. En este caso el Vecindario marcó esa parte de la historia, pero quien anteriormente marcó parte de la historia del fútbol nacional, donde una cámara como era Canal Plus se trasladaba al campo de Las Palmitas porque se batía el récord. Lo batía el estrella, y en este caso un portero que se llamaba Pepe, Super Pepe, de partidos oficiales en más tiempo sin encajar un gol. Eso lo recuerdo perfectamente porque yo era el presidente ese año. Fui el presidente el año del récord de Pepe. Y tengo que contar una anécdota que mucha gente no sabe, porque habíamos batido el récord de un portero que se llamaba Abel, del Atlético de Madrid. Había un periodista que fue un hombre muy implicado con el Estrella, que ha tenido algunos problemas de salud, Manolo Arma, que era alguien que fue el que recopiló los datos, el que impulsó que eso se hiciera. Fue un auténtico espectáculo ese día. Salimos en los dos programas más importantes en aquel momento, que era de José María García y José Ramón de la Morena. Lo recuerdo perfectamente, y también recuerdo que le dijimos a la gente, tengo que contarlo hoy con los años, ya como ha prescrito el delito, ya nadie me dirá nada. Me acuerdo que le dijimos a la gente que lo habíamos inscrito en el libro Guinness. Es falso. Fuimos a preguntar cuánto nos costaban, decían que nos costaban en aquel tiempo 500.000 pesetas, no lo teníamos y dijimos, mire, para nosotros está en el libro Guinness, y nunca lo escribimos porque nos pedían un notario, una certificación, nos costaba tanto dinero. Y mira, lo importante es lo que ha ocurrido, no lo que va a quedar grabado para la historia, pero sí, eso fue un hito importante de Pepe, Super Pepe. Hicimos un equipo espectacular, fuimos campeones de tercera, y nosotros lo que sí teníamos en Sardina y en el Estrella era una afición absolutamente bestial. Era un equipo que movilizaba muchísima gente. El Vecindario tenía menos base social. Luego, cuando subió a segunda división A, se generó seguramente gente que no era tan aficionada al club, pero ya casi lo hacía por estar vinculado a un equipo en la Liga de Fútbol Profesional. Pero nosotros en Sardina y en Estrella podemos presumir de tener una de las mejores aficiones, que además se trasladaban a otros campos y siempre llenábamos. Yo siempre recuerdo que íbamos a otros campos y siempre que jugábamos en otro lado hacían día del club, porque por la taquilla que nosotros llevábamos. Sí, eso me alegra que me lo recuerdes, porque hace tantos años de esto, pero sí, el año de Super Pepe, yo era el presidente, era un pipiolo, un niño. Fue una experiencia muy agradable, se me hizo muy grande. De la noche a la mañana nos vimos con un equipo que estaba en tercera y que recién ascendido estaba en tercera, y quedamos campeón. Trajimos a un entrenador que me acuerdo que se llamaba Antonio Ramos, que lo había fichado yo el año anterior porque lo había visto entrenando al Artesano y me gustó la forma en la que se dirigía a la gente, y fui a ficharlo a Las Palmas. Lo fiché allí en un restaurante cerca de la calle Venegas. Lo recuerdo, pero era un niño. Pero sí es verdad, el Estrella para mí fue siempre una referencia. Me crié ahí en ese pueblo, jugué en ese equipo, fui dirigente, y le debo mucho al Estrella, le debo mucho. Ciertamente. Don Pedro, hemos comenzado hablando de gestión y hemos terminado hablando, en este caso, de la historia. Y que nadie le quita lo bailado a un municipio como de Santa Lucía, es que históricamente ha sido y es el punto de mira y de encuentro deportivamente hablando. Gracias por estar con nosotros, Pedro, y acercarte a los platos de Canal 4 TV. Gracias a ustedes. Pues cerramos esta entrevista con don Pedro Sánchez, que es concejal de Deporte y de Recursos Humanos. Y el trabajar y esa labor de no darle las partes, fíjate, en los peores momentos, ¿no? El peores momentos económicos de esas entidades deportivas, de esos deportistas que buscan recursos humanos, recursos económicos para poder hacer frente a y tener ese compromiso y ese sacrificio de seguir manteniendo esa subvención, lo que hace grande, y sobre todo cuando se tiene instalaciones de élite. Y lo vuelvo y lo repito, cuando se celebró la Copa de la Reina de Gimnasia Rítmica, uno de los requisitos que marcaba la Federación Española
de gimnasia rítmica para que se celebrara este evento, donde vinieron clubes deportivos de toda España a ese campeonato de la Copa de la Reina. Eran las medidas y las únicas instalaciones de Gran Canaria y de Canarias que se podía celebrar ese evento estaba en Santa Lucía. Y eso es lo que hace grande a un municipio, cuando se presta ese servicio de esas instalaciones de la élite, que lo goza y lo disfruta principalmente los propios vecinos y vecinas de ese municipio. Nos vamos y les dejamos a ustedes con la programación de esta casa, cerrando esta entrevista con el concejal de Deporte y de Recursos Humanos por la Formación Política de la Fortaleza, don Pedro Sánchez. Gracias por estar con nosotros.